Sean bienvenidos al misterioso mundo de lo paranormal. Yo soy Borat y me acompaña Ravenok. Juntos te acompañaremos para adentrarnos en el mundo de lo inexplicable. Al final, tú decides lo que puede ser real o no. Hoy les traemos una historia real de lo que puede pasar cuando se juega con la Ouija. En su momento conmocionó a una familia en España. Esta historia de terror y misterio fue inspiración para una película, un relato tan sombrío, donde se tiene por primera vez constancia de un registro oficial de la policía. Los propios oficiales de la policía se vieron obligados a escribir un informe en donde no entendían qué es lo que estaban viviendo. El único informe paranormal que se tiene registro en ese lugar, un informe sobre lo que muchos creen y hasta el día de hoy no tiene explicación. Algo que los protagonistas nunca lograron entender y terminó mal, y todos los que estuvieron involucrados jamás olvidarían. Por todos esos acontecimientos tan impresionantes que vivieron, o mejor dicho, jamás pudieron dejar de tenerlo en la mente. Pero antes de adentrarnos en este relato, les invito a cerrar los ojos y abrir su mente e imaginarnos que estamos en ese lugar junto a las personas que vivieron esto, porque lo que escucharán, como les hemos mencionado, pasó realmente. El caso Vallecas. Todo comenzó así. Nos encontramos en la ciudad de Madrid en el año 1992, en el distrito de Vallecas. La familia conformada por Máximo Gutiérrez y su esposa, Concepción Lázaro, son los padres de 6 hijos. Ellos vivían en el edificio 8, calle Luis Morín. Su hija de 18 años, llamada Estefanía, es la protagonista de esta trágica historia. Estefanía, en esos años en donde se deja la adolescencia, tiene un grupo entrañable de 2 amigas. Siempre andan juntas, se platican de todo, comparten sus necesidades, aspiraciones y sentimientos. Una tarde, estando en el colegio, las 3 amigas se dirigen al baño, supongo para tener una cierta privacidad, pero sobre todo estar fuera del radar de los profesores. Y ellas en ese momento deciden jugar a la Ouija. ¿Pero por qué? ¿Y qué ocurrió aquel día? Esos días, una tristeza profunda envolvió al grupo de amigas, pero más a una de ellas, ya que recientemente había perdido a su novio en un fatal accidente de tráfico. Eso fue principalmente que en su desesperación por tener respuestas y tratar, por así decirlo, de contactar por última vez a su querido novio, recurrieron a adentrarse en el campo de los espíritus, ese terreno intangible, etéreo, en el que nadie tiene la verdad absoluta, y en ocasiones todo se basa en testimonios y creencias, y hasta las mismas religiones ponen una barrera, porque no se sabe quién está del otro lado. Ellas decidieron usar la tabla Ouija para lograr ese propósito de comunicarse como un último recurso para contactar a ese ser querido. Y con el apoyo de las 3 amigas se dieron ese valor para ver si era cierto y que se puede tener respuestas con el más allá. ¿Quién no ha oído hablar de la Ouija? Ese tablero que antes lo vendían en centros comerciales y en el área de juguetes, y lo retiraron. Por algo sería, ¿no lo crees? Sí, es verdad, ahora es más común conseguirla en línea. Pero ahora bien, pongamos un ejemplo. Usar la Ouija es como estar en tu casa, pararte frente a la puerta
abrirla y hablarle a la primera persona que pasa, para preguntarle algo, pero invitándola a pasar. No sabes en realidad quién es, a quién estás dejando pasar. Y la mayoría de las veces, al usar la Ouija, son entidades que se hacen pasar por el ser con el que queremos hablar. Es abrirle las puertas prácticamente a un desconocido. Y no sabemos qué intenciones tenga, si es bueno o malo. Y en el peor de los casos, puede ser un demonio. En esta ocasión, el objetivo de Estefanía y del grupo de amigas era contactar con esa persona amada, el novio de una de ellas, alguien que no estaba ya entre los vivos, con la ilusión de saber de él y tal vez tener las últimas palabras de amor de lo que ella estaba sintiendo en esos momentos tan tristes y despedirse por última vez. Lo que parecía una simple sesión para comunicarse con el más allá, pronto se tornó en algo mucho más oscuro. Todo estaba preparado dentro de lo que sabían o habían escuchado para realizar la sesión de la Ouija. Una de las amigas comentó que se debía tener un objeto de la persona con la que se quería contactar. Al parecer, no la llevaban, pero ya estaban allí. Era el momento oportuno. Tal vez después les sería más complicado hacerlo. Empezaron el ritual, por así decirlo, y ocuparon un pequeño vaso en sustitución del puntero o planchete que regularmente trae consigo la Ouija. Este tiene unas variables. Algunos traen un orificio en el centro, el cual señala la letra o el número que queda dentro, y los que no traen orificio señalan la letra con la punta. Quiero solo hacer un comentario. En esa variable del puntero de la Ouija, el que tiene el orificio en el centro, hay un procedimiento que se pide para poderlo retirar del tablero y ver a través de él, con el fin de descubrir si hay efectivamente alguien con nosotros y saber con quién se está hablando. Sí, es cierto. Si tienes curiosidad de saber cómo se usa, déjalo en los comentarios y les decimos en un próximo video. Bueno, ellas usan el vaso, y es un detalle importante. Empezaron a formular las preguntas, y se dice que muy pronto el vaso empezó a moverse, señalando las letras y así formar las palabras en respuesta a sus preguntas. Pero el destino estaba escrito para lo que a continuación sucedió. Y es que en ese momento, una profesora del plantel entra en el baño donde estaban las jóvenes y se da cuenta de lo que estaban haciendo. Hay dos versiones aquí, en donde solo entra y les quita el tablero de forma abrupta, y otra en donde les rompe la Ouija. Pero el punto es que lo peor que puede hacerse en esos casos es romper el ritual de forma repentina, sin acabar el protocolo de despedirse, para cerrar esa sesión, para que lo que se está contactando se quede en su dimensión y no se quede en la nuestra. Y en ese preciso instante, se dice que algo comenzó a suceder por el testimonio de las amigas de Estefanía. Lo describen como una especie de vapor o humo, y se ve cómo surge del vaso que estaban usando y se va a su cara directamente, y este ingresa por la nariz de manera aterradora, como si lo inhalara, como si fuera una entidad invisible. Y desde ese momento las cosas nunca volvieron a ser las mismas. A partir de ese instante, la vida de Estefanía se convirtió en una pesadilla. Experimentó síntomas psicológicos que dejaron sin respuesta a los médicos.
Tuvo insomnio, convulsiones, alusiones inexplicables, voces y sombras que la atormentaban. Al principio pensó que eran imaginaciones suyas, pero pasaron los días y Estefanía comenzó a cambiar. Su salud empeoró rápidamente y lo que empezó como leves malestares se transformó en algo mucho más inquietante. En su casa comenzaron a pasar extraños ruidos inexplicables, luces que se apagaban y se encendían, e incluso objetos que se movían por sí mismos. Pero lo peor estaba por venir. Estefanía, que antes era una joven llena de vida, comenzó a tener episodios de violencia inexplicables. Su comportamiento se volvía cada vez más errático, hasta el punto que su familia no sabía qué hacer. Su salud empeoró. Los médicos no pudieron ofrecer un diagnóstico y la joven comenzó a ser percibida como una víctima de posesión demoníaca por algunos creyentes. Estefanía y su familia no podían explicar todos estos sucesos, de cómo comenzó a escuchar ruidos extraños, pasos que no provenían de la calle, susurros en la oscuridad, como si alguien estuviera dentro de su propia casa. En todo esto, la familia de Estefanía formuló una teoría. Ellos eran profundamente religiosos. Abrazaron la creencia de que el abuelo de la familia, con quien tenía su relación muy conflictiva, deseaba vengarse a través de su hija. El 13 de julio de 1991, la situación alcanzó su punto máximo cuando Estefanía atacó violentamente a su hermana Mariela. Al día siguiente, Estefanía sufrió un severo episodio de catalepsia y entró en coma. Esa misma noche dejó de existir. Un dato importante es que la autopsia no pudo determinar las causas de su partida, calificándola como súbita y sospechosa por asfixia pulmonar. Después de la pérdida de Estefanía, los fenómenos paranormales continuaron asediando a la familia Gutiérrez. La madre afirmó haber escuchado la voz de su hija, llamándola de distintas habitaciones de la casa. En una noche, describe que sintió como algo la despertó. Comentó que le tocaron los pies y la mano. Decía también que era su Estefanía, tratando de comunicarse. Escuchaba también en ocasiones la voz de su hija que le hablaba desde la otra habitación o susurrándole al oído, y al voltear no había nadie, solo un escalofrío la recorría. También los crucifijos se dice que se movían solos. Había risas que de repente se perdían en la casa y vidrios que se rompían sin causa aparente. La familia también informó de que las muñecas de sus hijas eran golpeadas violentamente contra las paredes. Todo esto durante la noche. Una noche también, describen sus hermanas que algo las despertó. Ellas estaban completamente solas en una recámara. Escucharon un ruido muy fuerte y en la penumbra alcanzaron a ver una sombra que se arrastraba por el cuarto. Iba hacia ellas. Las dos gritaron de pánico y al encender las luces, esa figura tétrica se perdió en una esquina del cuarto. Ahora viene otro suceso que se tiene constancia y también sin explicación. El 1 de noviembre de 1992, la foto de Estefanía que colgaba de la sala de la casa se incendió misteriosamente. Lo intrigante fue que solo se quemó la parte que representaba su rostro, sin causar daños a objetos cercanos.
ni al marco de la foto, y fue por dentro del marco y del vidrio donde no habría espacio ni oxígeno para que pudiera existir fuego. Así pasó también con otras fotos de la familia. Ralph, finalmente, el 27 de noviembre de 1992, llegó a un extremo. Eventos paranormales sumamente violentos. Esto ya era demasiado. Objetos salían volando por los aires, los cuadros de la casa se caían, los muebles también se movían y se azotaban las puertas de la casa. Entraron en pánico y la familia, llena de terror por lo acontecido, no encontraron otra alternativa que llamar a la policía. El inspector José Negri y su equipo llegó a la vivienda. Ellos no entendían qué es lo que estaba pasando, pero al escuchar la voz de la llamada y el tono alarmante de pánico, acudieron rápidamente. Al llegar, se encontraron con toda la familia atemorizada bajo la lluvia y el frío, esperando su llegada. Era tanto el miedo que prefirieron esperar afuera, a pesar de las inclemencias del tiempo. Ellos les explican a los policías lo que estaba pasando. Mientras recopilaban la historia de la familia, el inspector Negri y otros 2 agentes ingresaron primero a la casa. La señora Concepción decía que al apagar las luces empezaban eventos poltergeist. Y efectivamente, no pasó mucho tiempo para que el grupo de oficiales fuera testigo de tan aterrador suceso. Lo que presenciaron fue extremadamente desconcertante. Las puertas de los armarios se abrían violentamente, a pesar de estar cerradas con llave. Todo esto enfrente del rostro de los agentes, que se quedaron atónitos. Se escuchaban ruidos ensordecedores que parecían provenir del balcón. Aunque no había nada ahí, una extraña baba marrón apareció en la mesita de noche. Además, se encontraron con un crucifijo arrancado de la pared, con claras marcas de arañazos de 3 garras. Los agentes también inspeccionaron el baño, donde la temperatura disminuyó considerablemente, creando una sensación de frío inusual. Todos estos hechos se recogieron en un informe. Este informe se convirtió en primero en España en admitir la existencia de hechos inexplicables. Pero a pesar de estos acontecimientos, el caso quedó en un archivo por falta de coherencia. Sí, así es, lo catalogaron después de esa manera, tal vez por no quedar exhibidos ante la sociedad, por no saber explicar científicamente qué fue lo que pasó. Y vivieron ellos esto en carne propia. Hoy en día, el caso sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Fue realmente una posesión demoníaca? ¿O hubo algo más allá de la lógica y la razón? Lo que sabemos con certeza es que este caso dejó una marca imborrable en la memoria colectiva de España por el uso de la tabla Ouija. Tras estos hechos, varios grupos de investigación paranormal se interesaron en el caso, capturando uno de ellos una psicofonía en la que se escucha: "Cuidado con el abuelo". Según la familia, esto tenía sentido, pues la madre afirma que sería su padre, porque antes de partir dijo que le haría la vida imposible desde el más allá. El grupo de parapsicólogos Unidad Cero está investigando el caso y han obtenido algunas psicofonías como esta. El caso fue tan significativo por no tener una clara explicación y sobre todo lo aterrador, que llegó un filme con la película Verónica de 2017, basada en los hechos reales de este acontecimiento.
y recrea esos momentos aterradores y espeluznantes que podríamos imaginar y por los cuales pasó Estefanía y su familia. Sobre todo en la película, hacen énfasis en la descripción que redactó el oficial en su informe al ingresar a su casa de la calle Luis Marín, número 8, que dejó un recuerdo inexplicable en la memoria del inspector de la policía de Madrid, José Pedro Negri. Si tú quieres saber otra historia tan espeluznante como esta acerca de la Ouija, en especial de esta, déjala en los comentarios y haremos otro video de esta historia tan escalofriante, real. Si te gustan estos temas paranormales, activa las notificaciones para que sepas que estamos de regreso. Deja en los comentarios si tú sabes algún tema relacionado con la Ouija. Todos los leemos. Gracias. Si te gustan estas historias, y si no las has visto, te dejo un enlace de la verdadera historia del muñeco diabólico. No te lo puedes perder, porque es tan aterradora como esta historia.